Buenos días. Y regresamos con otro galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. En este caso, el del año 1920. Fue un danés, Jacques August Steinberg Kroc. Nombre un poco extraño para nosotros, para nuestros oídos latinos. Nació en Greni, Dinamarca, el 15 de noviembre de 1874 y falleció en Copenhague, Dinamarca también, el 13 de septiembre de 1949. La madre, con un dato curioso, era de origen gitano y el padre de origen danés. O sea, el padre era danés, la madre de origen gitano. Estudió en la Universidad de Copenhague, graduándose en 1899 de máster en ciencias y el doctorado lo obtuvo en 1906. Esto en la educación de aquella época en Europa era así, ¿no? Usted hacía primero una maestría y después hacía el doctorado. Tenía que hacer prácticas, etc. Kroc es poco conocido fuera de los investigadores de fisiología comparada. ¿Por qué? Porque sus estudios, a pesar de que son de gran relevancia, vamos a verlo, bueno, pues se desempeñaron en un campo que era un campo, cuando aquello puramente investigativo, no había una difusión hacia los no iniciados, y entonces Kroc, después de esto no ha sido tan conocido, pero ustedes verán que los descubrimientos de él no solo son conocidos, sino que sirvieron de base a otras investigaciones mucho más complejas que la misma que él hizo. Las investigaciones de Kroc tienen una gran relevancia para comprender la fisiología humana. La fisiología comparada realiza investigaciones en animales para conocer cómo funciona el cuerpo humano. Usted, una persona, no puede coger ahora y decir, bueno, pues vamos a inyectarle esto y vamos a cortar por aquí, cortar por allá, a ver qué pasa. Vamos a investigar cómo funcionan los nervios, por tanto vamos a hacerle una herida en el brazo para descubrir el nervio y ponerle un cable para medir la electricidad de ese nervio y otra por acá. Bueno, eso se puede hacer con seres humanos. Y antes de que me lo digan los animalistas, yo sé que con animales es también cruel. Por eso la fisiología comparada hoy en día trata de no dañar al animal. Pero si hay que utilizar alguna sustancia experimental o algo, pues es mejor hacerlo con animales que hacerlo directamente en seres humanos. En la fase de investigación científica generalmente se experimenta primero con animales y después se llevan estas investigaciones a los seres humanos. Y esto, bueno, pues a pesar de los criterios que puede haber por ahí un poco diferentes, es menos cruel que hacerlo con seres humanos directamente. Y no es que yo desprecie a los animales, todo lo contrario, ¿eh? Pero bueno, ¿me entiende? Espero que sí. La tesis de él fue el estudio de la respiración de ranas por la piel y por los pulmones. ¿Sabían que las ranas respiran por la piel también? Es un mecanismo que ellas tienen. Ellas respiran piel y pulmones. Tienen dos mecanismos de respiración. Es muy interesante. Y entonces él investigó y vio que en definitiva la entrada de oxígeno y la salida del CO2 era por vías diferentes, pero que lo otro era igualito, igualito, igualito. Y entonces estableció investigaciones muy interesantes respecto a cómo los gases penetran al organismo y cómo salen del organismo, los intercambios gaseosos. Y estas investigaciones le permitieron comprender y explicar el intercambio de gases en los pequeños vasos sanguíneos de los pulmones. Y entonces dijo, bueno, pues esto ocurre así, 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 por las investigaciones realizadas con ranas. En 1945 publicó en forma de libro sus investigaciones en relación con la homeostasis del agua y los electrolitos en animales y las extrapoló hacia los humanos. Cuando terminemos este programa, el próximo programa es el inicio de un ciclo dedicado a homeostasis del agua y los electrolitos. Se lo recomiendo porque la homeostasis es muy importante. Homeostasis quiere decir mantenimiento del medio interno del organismo dentro de los parámetros considerados óptimos para su funcionamiento. Y esto vamos a verlo en un ciclo que va a ser un ciclo un poquito largo, porque tenemos que hablar de varios electrolitos, tenemos que hablar del agua, de la deshidratación, de las hiperhidrataciones y todo eso. Bueno, estoy haciendo de promoción, pero pueden verlo ya cuando termine este programa, el próximo, el siguiente. Empezamos con esto. Realizó numerosas investigaciones en fisiología comparada, de las que hablaremos de aquí a poco, y construyó un espirómetro y un aparato para medir el metabolismo basal. El espirómetro mide los gases, o sea, la expulsión e inhalación de gases por los pulmones. No mide qué gas usted está respirando aire, y no mide lo que está eliminando, lo que mide es el volumen. Bueno, pues él construyó un espirómetro, o sea, para medir la cantidad de agua de aire que se inspira cuando usted está respirando normal o cuando usted inspira fuertemente, y la cantidad que se expira cuando usted está respirando normal y cuando usted está expirando así profundo, saca todo el aire de los pulmones. El metabolismo basal es el consumo de energía, producción de energía para el organismo,
durante la vida normal, sin que esté haciendo ejercicio, sin que esté haciendo nada. O sea, como estamos sentados conversando así, cómo consumimos energía, cómo esa energía se transforma, hacia dónde va a parar. Él realizó una serie de investigaciones que ni dieron inicio a todo esto y que básicamente él construyó este equipo que medía la cantidad de energía que se utilizaba por el organismo en condiciones normales basales. Junto a Mary, su esposa, que era médica dedicada a atención a pacientes diabéticos tipo 1, Mary era médica y se dedicó a atender pacientes diabéticos tipo 1, pues ellos dos llevaron la insulina para Dinamarca poco después que fuera descubierto el Banting Best en Canadá. Ya hablamos de esto, de Banting Best y los criterios que respecto a esto con el ciclo de diabetes también. Bueno, Mary padecía de diabetes mellitus tipo 2, pero ella atendía pacientes con el diabetes mellitus tipo 1. Él se desempeñó como profesor de fisiología animal en la universidad desde 1916 hasta 1945. Desarrolló sus primeras investigaciones sobre todo en Groenlandia, que es una enorme isla que pertenece también a Dinamarca. Y entonces sus investigaciones realizadas en Groenlandia, las primeras, y fueron acerca de la fisiología respiratoria, tanto en hombres como en animales. Y allí, en Groenlandia, desarrolló un microtonómetro para medir la tensión de oxígeno y anhídrido carbónico en sangre arterial. O sea, él podía medir la cantidad del porciento, no es el porciento realmente, es la presión parcial del gas oxígeno y la presión parcial del gas CO2 en sangre arterial. La presión parcial está directamente relacionada con la concentración de gases en sangre, que se diluyen. Y entonces ellos tienen su presión parcial, la presión parcial del gas, que es lo que se mide generalmente. Y por eso el equipo se llama tonómetro, porque mide presión de gases, no mide cantidad. Y esto fue un antepasado del actual gasómetro, muy utilizado en terapia intensiva. Posteriormente a esto dirigió su investigación en la fisiología de la microcirculación. Y la microcirculación es un campo apasionante. También vamos a hablar un poco más de él en el ciclo de homeostasis. Pero bueno, vamos a adelantar solamente una cosa. La microcirculación es la circulación que se establece en los pequeños vasos sanguíneos que tienen un diámetro menor de 100 micras, menor de 0,1 milímetro. Son muy pequeñitos y los capilares pues tienen apenas unas micras, 8 micras, 12 micras. Y ahí en los capilares donde se realiza el verdadero intercambio entre células y el resto del organismo. Ahí donde se recogen los desechos, donde se depositan los nutrientes, donde se deja salir el oxígeno, donde se recupera el CO2. Todo eso ocurre ¿dónde? En la microcirculación. Y él fue un investigador muy apasionado de la microcirculación y la microcirculación capilar allá, o sea, los capilares en los pulmones de la rana, fue lo primero que él investigó, cómo era el intercambio de gases. Y de ahí fue entrando a todo lo que era dilución, intercambio de gases, de nutrientes, de todo esto. Estas investigaciones que le permitían descubrir la fisiología del intercambio de gases en capilares y sus efectos en relación con la fisiología de vasos sanguíneos fue lo que motivó a la Academia Sueca galardonarlo con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en el año 1920. Sus investigaciones sobre microcirculación, intercambio de gases y de nutrientes. Eso fue lo que lo llevó a ser galardonado con el Premio Nobel. Trabajó de conjunto con Mary, con su esposa, que ella fue investigadora con el mismo rango que él, no era un ayudante de laboratorio. Mary era una investigadora bien capacitada también y trabajaba con él en todas las investigaciones. Tuvieron 4 hijos. La más joven de ellos, Bodil, fue fisióloga y emigró hacia Estados Unidos, donde se convirtió en la primera mujer presidenta de la Sociedad de Fisiología de los Estados Unidos en 1975. Primera mujer presidente de la Sociedad de Fisiología de Estados Unidos. La hija de Koch. O sea, una tradición familiar que fue y dentro del campo de fisiología. Koch elaboró 2 conceptos muy importantes en fisiología. Uno de ellos la llamada longitud de Koch. La longitud de Koch es la distancia que un nutriente puede difundir entre capilares. Hay un capilar aquí, otro capilar aquí. ¿Hasta dónde puede llegar este nutriente? De este capilar para allá. Está basada en el consumo celular de nutrientes. Pero además es muy importante porque establece que 2 capilares, el nutriente que va a ser distribuido tiene que tener una difusión que no sea menor de la mitad de la distancia entre 2 capilares. Porque si es menor, hay células en el medio que no reciben el nutriente. Por eso es importante que el nutriente tenga una difusión mayor de la mitad de la distancia entre 2 capilares. Esto lo descubrió él que estaba así, pero no lo hizo él. Fue nuestro organismo, nuestra genética,
También describió el llamado principio de Crop. ¿Cuál es el principio de Crop? Que es muy importante en la fisiología experimental. Para una gran cantidad de problemas habrá un animal o animales elegibles que pueden ser los mejores para ser estudiados. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos un problema que queremos investigar en fisiología. Bueno, cualquier animal no es útil. Tenemos que ver cuál es el animal apropiado para investigar este problema, porque hay animales que sí son apropiados, otros no son apropiados. Si nosotros utilizamos el animal no apropiado, pues no vamos a tener el resultado que deseamos. Vamos a tener un resultado, pero no es el resultado real, no es el que estamos buscando. Se utiliza este principio de Crop para escoger el modelo animal apropiado para cada investigación. Se va a hacer una investigación con animales, hay que escoger primero el modelo animal apropiado. Muy útil actualmente en la fisiología comparada. Por ejemplo, todos ustedes, ¿quién no se ha hecho un PCR para el COVID? Yo creo que después de esta pandemia de COVID todos nos hemos hecho PCR, yo no sé cuántos yo me he hecho, montones, además viajé en pandemia y antes de viajar tenía que hacer un PCR. Después he tenido catarro un par de veces, ahora tengo la voz todavía hoy un poquito tomada del último catarro, ustedes se dan cuenta, y entonces cada vez que tengo catarro tengo que ir a hacer un PCR, pues si es COVID, a pesar de que tengo todas las vacunas puestas, pero tengo que irme a repetir el PCR. Y entonces el PCR se hace con una serie de métodos que no voy a explicar aquí ahora, pero que están basados en que una secuencia de ácido desoxirribonucleico específica se multiplica y se multiplica y se multiplica, porque si tenemos una pequeña cantidad, hay un método con una enzima, y esta enzima, que es la polimerasa de ADN, hace que estas cadenas de ADN se reproduzcan, se reproduzcan, se reproduzcan, hasta que alcance una cantidad crítica que puede ser detectada con los métodos utilizados. Pero para hacer esto se necesitaba una ADN polimerasa, o sea, una enzima. Y no se podía investigar con cualquier enzima porque tiene que trabajarse todo esto a alta temperatura. Entonces, cada vez que utilizaban una enzima determinada obtenida de un animal, pues se descomponía, la temperatura la destruía. Y entonces las investigaciones dijeron, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Vamos a buscar un ser vivo que tenga una polimerasa que trabaje a altas temperaturas y que no se degrade. Ah, un momento. Hay bacterias que viven en aguas hirviendo. Hay bacterias que viven en lugares donde existen manantiales de agua hirviendo. Y ellas tienen que tener una polimerasa de ADN porque ellas tienen que sintetizar ADN. Vamos a tomar la polimerasa de ADN de esas bacterias y vamos a utilizarla. Bueno, y pues así se logró hacer la reacción en cadena de polimerasa, el famoso PCR, con bacterias que viven en respiraderos termales, donde salen aguas a muy altas temperaturas. Es la técnica que se utiliza actualmente. Que se escogió esta bacteria utilizando el principio de Crop. Ahora nos parece muy fácil, pero no es tan fácil haber pensado en esto, a pesar de que voy a ser justo. Antes que Crop, ya este principio había sido definido por un médico que no era precisamente un fisiólogo experimental, un francés, pero que no fue tal vez tan conocido lo que él dijo. Y entonces, como no fue tan conocido lo que él dijo, el mérito lo tiene Crop. Para investigar los flujos de electrones que permiten el impulso nervioso, o sea, el impulso nervioso, la electricidad por los nervios viaja por una entrada y salida de electrones a través de la pared del nervio. Esto no se puede investigar bien porque los nervios son muy finitos, los axones son muy finitos, pero empezamos a buscar dónde hay un axón grande que podamos investigar, el calamar gigante. El calamar gigante tiene axones, como tiene pocos nervios, tiene axones muy gruesos, un animal muy grande, y entonces investigaron cómo entraban y salían electrolitos a través de la pared del axón en el calamar gigante. Y esto pudo extrapolarse a la fisiología de la transmisión nerviosa en seres humanos. Otro ejemplo, el último vamos a poner ya. Un molúsculo, la plicia, que es un molusco también, posee muy pocas neuronas. Es un molusco con pocas neuronas, funciona muy mecánicamente, pero tiene un poco de memoria también, como tienen todos los animales, todos los seres vivos. Y entonces para investigar la memoria y el aprendizaje, se trabajó con la plicia que no tenía que estar investigando montones de neuronas, sino un poquito de neuronas. Y entonces al hacerlo así, se supo, se conoció cómo eran los mecanismos de tipo celular y molecular de la memoria y del aprendizaje. Los estudios de microcirculación, el intercambio de gases entre el alvéolo y los capilares y el intercambio de gases entre nutrientes y las células de la microcirculación son descubrimientos de gran relevancia realizados por Crop. Los estudios de este poco conocido investigador danés han sido de gran importancia para el desarrollo de investigación médica y para comprender
mecanismos de microcirculación y mecanismos de la homeostasis del agua y los electrolitos, como vamos a ver en el próximo ciclo. Vamos a hablar de la homeostasis del agua, homeostasis de los electrolitos y no nos queda más remedio que hablar también de microcirculación. Bien, hasta el próximo programa, donde precisamente iniciaremos un ciclo dedicado a la homeostasis. Creo que es la tercera vez que lo digo. La homeostasis de agua y electrolitos. Los espero para que sepan cómo nuestro organismo es capaz de mantener todos los parámetros vitales dentro de límites bastante bien establecidos, que son los límites de funcionamiento óptimo. Si nos salimos del límite de funcionamiento óptimo, no funcionamos de forma adecuada. Y precisamente el papel de la homeostasis es regular. La homeostasis del agua y los electrolitos, que es la que vamos a hablar, bueno, la homeostasis en general, es regular los parámetros del organismo dentro de límites efectivos. Ya hablamos anteriormente de homeostasis de la tensión arterial, cuando hablamos de hipertensión arterial, y hablamos también de la regulación de la glucosa, y hemos hablado, no hemos utilizado tal vez el término homeostasis propiamente, pero hemos hablado de homeostasis. Pero ahora sí vamos ya a entrar en la homeostasis más conocida, que es la homeostasis del agua y los electrolitos. Los espero. Muchas gracias por estar aquí conmigo y hasta entonces.